Hola, feliz de estar contigo, Juan Manuel. Empezamos la segunda semana de 4 de la campaña con miras a la segunda vuelta. Ayer tuvimos, entre otras cosas, al candidato en una, digamos, reunión, compartió con la familia Piñera Morel. Así es. Pero muchos también recordaban que José Antonio Kast fue un muy duro crítico del presidente Piñera en su segundo gobierno. Eh, ¿Cómo se... ¿Cómo se superan esas instancias, por decirlo así, para que finalmente la familia Piñera Morel terminara respaldándolo? Digo más allá de lo obvio, ¿no? Que entre una candidata comunista y un candidato de la órbita de la derecha, obviamente no tienen dónde perderse. Pero una cosa es eso y otro es Claro, ellos mostrar, podrían no haber dicho nada y haber quedado en silencio como ha pasado en otras claro. candidaturas, digamos. Y ahí había un paso más allá, o sea, hubo hartas palabras, viene Sí. destacando harto lo que se espera del candidato, ¿no? A ver, aquí yo creo que primó un poco el sentido común en la idea de, claro, tienes dos proyectos. Uno que es continuidad y otro es cambio, que el cambio lo representa José Antonio, y efectivamente podrían haberse quedado en silencio, no haber dicho nada, pero ante esta responsabilidad de servicio público, de amor a Chile, evidentemente que ante una elección que es tan con candidatos muy distintos, con proyectos muy diferentes, tú tienes que jugarte por un candidato. Y también a todas esas personas que quedaron de alguna manera huérfanos después de la muerte del presidente Piñera, demostrar que puede haber y puede existir un gobierno que represente esas ideas, sobre todo pensando que este gobierno en el que nosotros planteamos va a ser un gobierno de emergencia en donde están muy focalizadas todo lo que va a ser las políticas públicas, los temas legislativos y la implementación del gobierno obviamente va a ser en base a esta estructura que nosotros hemos fijado con estos tres pilares y está muy claro en eso. Entonces creo que ahí no hay por dónde perderse y se agradece este acto de generosidad, de querer hacerlo público, de querer hacer un llamado también a apoyar a José Ujú. Antonio, porque vemos también por el otro lado un comando muy desorganizado, con poca estructura de campaña, con poca estrategia, uno no entiende todavía en qué están, pero acá estamos desde el primer día de la primera vuelta en terreno, en la calle, buscando los votos, buscando convencer y tratando de hacer sintonía con aquellas personas que todavía, digamos, están indecisas. Ahora, uno puede entender la posición de la familia Piñera Morel, en el entendido además de cuál es la disyuntiva, ¿no? Una candidata que proviene de la órbita comunista o el candidato José Antonio Kast. Pero distinto al caso de José Antonio Kast, porque él sí fue muy crítico respecto al gobierno del presidente Piñera. Y, digamos, uno se pregunta si con el paso del tiempo aquilató de otra manera, como lo hizo incluso el propio presidente Gabriel Boric en algún momento respecto de lo que significó la figura del ex gobernante. Nosotros en ese sentido tampoco nos perdemos. El 2017, cuando José Antonio fue de candidato, digamos, sacó un 8% a nivel nacional. Él desde el siguiente día de esa primera vuelta salió a recorrer Chile buscando votos para Sebastián Piñera, pese a tener igual diferencias con él, pero el otro candidato era Guillet. Mm. Y ahí tampoco teníamos dónde perdernos y de hecho a mí me tocó en algunas giras acompañar y salir a hacer campaña por el presidente Piñera, porque frente a esto yo creo que uno tiene que ser muy responsable con la democracia, responsable civilmente, responsable con lo que tú estás promoviendo para tu país y hoy día la verdad es que seguir con un gobierno que ha fracasado, que ni siquiera alcanzó el tope de Sí, pero me pregunta apuntaba a otra cosa. Mi pregunta apuntaba que José Antonio Kast fue un duro crítico, fue un mm, adversario, así mismo él lo dijo, del gobierno del presidente Piñera. Entonces, una cosa es comprender que la familia Piñera Morel entienda por qué hay que apoyar a mm. José Antonio Kast. Distinto es que él busque el apoyo de la familia de quien fue su adversario político. Por eso pregunto si él Sí, más hoy que... aquilata de una manera mm. distinta el legado de Sebastián Piñera. Más que adversario político, él como figura, nosotros tuvimos diferencias en cómo se enfrentaron ciertas decisiones de su gobierno en general. Y siempre hablamos como del gobierno de Chile Vamos más que de el presidente
presidente Piñera en específico. Pero él se ha declarado opositor al gobierno de Piñera. Sí, en un momento cuando fue todo lo que tenía que ver con el estallido delictual, como lo llamamos nosotros, claro, no estábamos de acuerdo con algunas decisiones y políticas públicas que en ese momento se implementaron, pero más allá de eso, hoy día la figura es muy clara, o sea, o continuamos con este mal gobierno que lo único que ha hecho es crecer la delincuencia y todo es que aquello. no volvamos a criticar al gobierno si mi pregunta es muy específica. ¿Aquilata de una manera distinta José Antonio Kast al gobierno del presidente Piñera o no? Más que borrar las críticas, lo que uno hace también es agradecer este apoyo a la familia, porque hoy día, o sea, uno no puede decir una frase y después como eliminarla, ¿no? Esto no es como las redes sociales que tú dices algo y después lo eliminas de redes sociales. El presidente Boric dijo sí, el presidente Boric dijo que él aquilataba de una manera distinta al presidente Piñera. Obviamente, hoy día uno lo ve de una manera distinta, fue un servidor público y José Antonio, de hecho, para el funeral cuando fuimos y le preguntaron por él dijo: yo estoy aquí porque él fue ejemplo de servicio público. Él pudiendo haber estado solo en la vida privada, no necesitaba estar en el mundo público, pero él por este amor y por esta vocación de servicio público quiso ser presidente en 2 oportunidades, con distintas realidades, primero con el terremoto, después con todo este tema, esta revuelta social, y uno obviamente valora la experiencia del presidente, valora el que haya reunido en ese minuto distintas posiciones políticas para su apoyo, y además uno después de que han pasado los años, digamos, uno analiza la historia de una manera distinta. La historia se va escribiendo no en el mismo minuto, sino que luego que hay como que decanta la historia. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos muy contentos de este apoyo, y tal como lo mencionó hace un tiempo José Antonio, señalando que él había tenido esta vocación de servicio público y se agradecía su legado y se agradecía su vocación también, porque nadie puede negar que uno de los presidentes más mateos y más rigurosos ha sido el presidente Piñera, y así lo declaran, digamos, todos sus colaboradores cercanos. Ruth, una cosa es gente de Chile Vamos trabajando en la campaña de José Antonio Kast, incluso eventualmente gente de Chile Vamos incorporándose a un eventual gobierno del candidato republicano. Otra distinta es que la estructura de Chile Vamos se incorpore a un gobierno del Partido Republicano. Esa segunda opción está sobre la mesa, es decir, que Chile Vamos gobierne junto a José Antonio Kast, distinto a las personas de Chile Vamos, que Chile Vamos como estructura propiamente tal. A ver, nosotros lo hemos señalado en distintas oportunidades que queremos que este sea un gobierno de unidad, porque estamos frente a situaciones bien complejas en el país, con el tema de la crisis de seguridad, con el tema de todo lo que tiene que ver con índices de crecimiento económico, de pobreza, desempleo, y hemos dicho que para este gobierno de unidad necesitamos a los mejores, necesitamos que más allá si sean de Chile Vamos o no, si sean independientes o no, que podamos gobernar con aquellos mejores profesionales que tengan expertise en los temas, que no vayan a aprender a un gobierno, no podemos improvisar. Recordemos que el gobierno son solo 4 años y todos los expertos políticos señalan que solo se gobiernan 3, porque primero la instalación, después el dejar el gobierno. Los primeros 6 meses, los últimos 6 meses. Claro. Entonces es muy poco el tiempo que se tiene para implementar políticas públicas que nosotros queremos hacer cambios bien radicales, bien distintos a lo que hoy día se han abordado ciertas políticas y ciertos temas, cierto, de la contingencia o temas o crisis que hoy día enfrentamos en salud, educación, vivienda, seguridad, migración, crecimiento económico. Y en esa línea queremos tener un gobierno de unidad con personas más que con coaliciones. Perfecto. Sí. Eso marca una diferencia. Aunque no se descarta invitar a las coaliciones propiamente tal. No se descarta, sí, finalmente, a ver, pero más allá de invitar a las coaliciones, uno lo que hace es invitar a las personas. Yo creo que también en política tenemos que aprender que los gobiernos no son espacios de repartijas de cupos políticos.
y creo que eso en algún minuto también le ha hecho mal a los gobiernos, a ver este gobierno que tuvieron que repartir los cupos según los partidos que lo apoyaban y finalmente no eran las personas más expertas en los temas. Creo que eso le hace muy mal a la política y la gente ve eso. La gente no quiere que esto sea cargos por cueteos políticos, sino que sea cargos por afinidad y que sea cargos por mérito y también por tener la suficientemente experiencia para poder aportar en un Es gobierno. que hace una diferencia el invitar a una estructura de Sí. coalición a participar de un gobierno, porque pone, digamos, todas sus cartas a disposición, que ir persona a persona, que eventualmente muchos podrían decir, no, la verdad es que mi coalición no es parte de este gobierno, por lo tanto, la verdad es que no voy a participar. Es distinto cuando la estructura completa se pone a disposición de un presidente para que luego el presidente Claro. escoja desde esa estructura. Y eso Versus, hace la diferencia también, Juan Manuel, sí, porque pues, si hay personas de una estructura que solo porque el partido o tu coalición te pone a disposición, creo que no es la forma de generar equipos, sino mm. que tú tienes que buscar equipos con las personas que realmente se la quieran jugar por lo que nosotros estamos planteando, porque si hay personas que no están convencidas de nuestro programa de gobierno, va a ser bien difícil que podamos sacar adelante lo que nosotros queremos implementar. Eso incorpora a cualquiera que eventualmente sea, o sea, José Antonio Casta invitaría a gente de demócratas a formar parte de su gobierno. Sí, Mm. lo ha dicho Arturo Esquella, nuestro presidente, y no tenemos ningún complejo en aquello porque creemos que estamos frente a una situación bien compleja del país y para esto necesitamos a los mejores y que coincidan con los temas que nosotros queremos plantear. Y en ese sentido, si hay alguien que es el mejor economista o es el mejor ambientalista para medio ambiente, por ejemplo, o para, no sé, para dirigir salud y no es republicano, vamos a tener al que sea Perfecto. mejor. Más Ya. que este no va a ser un gobierno solo republicano. Queremos obviamente tener nuestro sello en ciertas medidas, digamos, y así las hemos dejado claras con el programa de gobierno, pero sabemos que este gobierno es para todos los chilenos y para gobernar también necesitas de ¿Y todos. qué está recogiendo el candidato de las propuestas de otros candidatos? ¿Está recogiendo algunas ideas que hayan formado parte de los programas de gobierno de otros candidatos? Me imagino que de Eduardo Artés no, pero eventualmente sí. Lo pregunto porque ayer sentado en esta misma silla, Johannes Kaiser decía que para ellos era una cuestión fundamental, por ejemplo, una reforma al Poder Judicial y que esperaba que José Antonio Cast haga una reforma al Poder Judicial. Efectivamente, nosotros hemos ido recogiendo algunas medidas, algunas ideas que tenían los distintos candidatos, no sé, de Evelyn Matei, por ejemplo, el tema de todo lo que tenía que ver con empleo. Nosotros hablábamos de 600.000, ellos hablaban de 1.000.000. Bueno, queremos ver cómo ellos lograban, digamos, esa cifra e implementarla también. La compra de la casa con pie cero también es una buena medida, sobre todo para los jóvenes adultos que hoy día no tienen posibilidad de entrar al mercado financiero, cierto, bancario para obtener su casa propia. Y en los temas que ha planteado Johannes también creemos que tiene que haber una reforma al sistema procesal penal y al sistema de justicia en general, como Claro, son los nombramientos. él habla del nombramiento de Sí, jueces, no habla sí, solo de una reforma sí, al sí. Ministerio Público, sino No, que sí, fundamentalmente a cómo se están nombrando hoy sí, día los jueces. sí, sí. Ya, eso es una idea que Sí, sí recoge el sí, candidato sí. José Y Antonio nosotros Cast. además la teníamos hace un tiempo planteada, Ya. que no fue aprobada por la ciudadanía, pero sí fue una reforma que nosotros teníamos en el proceso constituyente anterior. La estrategia del candidato ha sido salir a la calle. De hecho, a propósito de del emplazamiento que hizo Franco Parisi, ya vamos a hablar de él, pero ha salido a la calle. La candidata Janet Jara, sin embargo, ha cuestionado muchísimo a José Antonio Cast y dice que no ha querido participar de más debates de lo que ya están acordados, así definidos como institucionales, ¿no? El de radio, que es el miércoles de la próxima semana, y el debate Anatel, al Sí. margen de que se van a encontrar de todas formas este jueves en un foro social organizado por el Hogar de Cristo. Defíname, Ruth, cuál es la estrategia de campaña de José Antonio Cast con mira a la segunda vuelta a propósito de ese cuestionamiento. O sea, Janet Jara utilizó durante todo el fin de semana sus redes sociales para cuestionar a José Antonio Cast por no ir a un determinado debate. Llama la O por no atención, confirmar, más bien, no es que no ir, sí, no haber confirmado su participación en una invitación. llama la atención que la candidata esté más preocupada de los debates que de que la ciudadanía conozca cuáles son sus propuestas en las distintas materias. Yo creo que ella se quedó
sin argumentos, y hoy día lo único que tienen para tirar a la mesa, digamos, como propuesta son los debates. Entonces, el debate se ha dado el debate político La se ha discusión, dado en claro. torno a los debates. En ninguna segunda vuelta anterior, estuvimos revisando de hecho ayer, 2021, 2017, 2013, no hubo nunca más debates que los de Archie y Anatel, porque las segundas vueltas son muy cortas, son 12 días de segunda vuelta. Este tiempo uno lo ocupa para recorrer, para pedir apoyos, para seguir comentando las políticas que nosotros tenemos, las propuestas, los planes, pero tú no puedes llamar a votar todavía ni hacer propaganda. Claro. Y esto parte el 30 de noviembre hasta el 11 de diciembre. Y en ese entendido nosotros hemos dicho que los votos que necesitamos conquistar no están en un panel de televisión o en un panel de radio. ¿Son importantes los medios de comunicación? Sí, pero también es importante que la gente vea al candidato en la calle. Por lo tanto, ¿se descarta más debate aparte de esos dos? Sí, nosotros, o sea, el equipo comunicacional obviamente evaluará si va a haber alguna otra participación, alguna entrevista más como profunda, que también se nos ha criticado eso, pero Sí, porque, por hasta el ejemplo, momento... tampoco nos van a las dos caras de la moneda del tradicional programa de Don Francisco en Canal Sí, 13. sí, que es un programa que lleva 2 periodos presidenciales. Sí, pero Sí, de los dos periodos presidenciales igual ya va construyendo una cierta tradición. Pero nosotros hoy día estamos concentrados en, bueno, el debate de Archie, el debate de Anatel, y estar en terreno, sobre todo en aquellos lugares donde tuvimos menos intención de voto, que eso para nosotros también es importante conquistar. ¿Dónde? En el norte sabemos que ahí Franco Parisi tuvo más... O sea, fue primero en 4 regiones del país. Sí, y nosotros estamos trabajando más allá de conquistar el voto Parisi, es conquistar a las personas. Que votaron, que votaron que votan, Parisi, sí, pero también ¿Por qué crees, déjame preguntar, Ruth, ¿por qué crees tú que hubo gente que conectó más con la propuesta Parisi que con la propuesta de José Antonio Kast? ¿Y qué hay ahí y qué podría eventualmente ofrecer el candidato para que esa persona que se sintió más interpelada por el candidato del Partido de la Gente hoy vea en José Antonio Kast esa opción? A ver, nosotros lo que buscamos es poder llegar a todas estas personas que votaron por Franco y aquellas que no votaron por nosotros. Hubieron hartos votos nulos también y blancos, que ha sido un poco la tendencia en las últimas elecciones, y esperamos que en esta segunda vuelta sea menos, y poder conquistar con las propuestas que tenemos. Sabemos que todos en la primera vuelta buscaron como al candidato que más se le asimilaba a sus propuestas, o que más se asimilaba a su historia de vida. Hay muchos que conectaban con Parisi por el tema de que él hablaba mucho a la clase media, sentían que otros hablaban a otra clase. A pesar de eso, nosotros tenemos una gran votación en los sectores más vulnerables, la clase media, y no así en los sectores más altos, como se expresa muchas veces que nosotros tenemos un voto más de la clase alta, digamos, y que no es así. Y en ese sentido es importante para nosotros mostrar esta cercanía, que conozcan más a José Antonio, que lo vean como es. O sea, claro, algunos dicen sí, pero como que no encaja con el perfil chileno por ser más blanquito, de ojos de colores, qué sé yo, y hay una alta crítica hacia eso, pero José Antonio es una persona muy cercana, muy chileno. Como que le pesa ser el blanquito rubiecito. No le pesa, pero es que hay algunas personas que se sienten más identificadas cuando tú tienes una gama de 8 candidatos, en donde se hablaba mucho como de los alemanes, los 3 alemanes, la triada, Kaiser, claro. Matei, Sí. Kast. Entonces, obviamente que eso puede causar algún recelo, alguna distancia con algunos segmentos, pero en el Partido Republicano hay de todo. O sea, yo de la Araucanía, sangre araucana, con ancestro mapuche, secretaria general del partido. Hay de toda la variedad que tú te puedas imaginar en el Partido Republicano, y eso es bueno que la gente lo conozca, que vea que somos un partido integrado por personas de diferentes estratos sociales. No todos estudiaron en la Católica, no todos estudiaron en colegios particulares, y conocemos la realidad de
de los chilenos. Ya, Y pero en eso... ahí hay una cosa que es bien interesante, porque no es un problema en estricto rigor para José Antonio Kast premiar en el voto de las comunas más pobres. De hecho, Sí, le fue exacto. muy bien. Sí. Más bien es en otros ámbitos que votaron Parisi, donde en el fondo... O sea, José Antonio Kast no tiene que ir Es a por explicarle eso regiones, a sí, los sectores más deprivados o más sí, pobres, a los de sí, escasos recursos. No tiene sí. que ir a hacer esa campaña No, es porque... más la clase media que... Claro, ¿qué Sí. vio la clase media en París y que no había encontrado, al menos en primera vuelta, con José Antonio Kast? A ver, hay un segmento hoy día que ha trabajado desde siempre. Yo siempre digo, yo soy de una generación donde empezamos muchos de nosotros a trabajar muy chicos y que nunca habíamos tenido, y a mí me pasa con varios amigos cercanos que nunca habían tenido que estar desempleados, que nunca habían estado sin trabajo. Y han tenido que rascarse con sus propias uñas este tiempo siempre se habla de las familias que no alcanzan a llegar a fin de mes, pero hay familias que ni siquiera tienen para iniciar el mes. Y que son estas familias de profesionales que han ido quedando sin trabajo porque, o sea, no hay inversión, no hay... hemos visto cómo empresas de retail también han ido cerrando, que producto al mismo estallido hubieron muchas que cerraron, que no volvieron a abrir, supermercados incluso en algunos barrios. Entonces, hay una clase hoy día que es un poquito más Ujú. profesionalizada o que tiene más herramientas, pero que se ha visto en esta disyuntiva, ¿cierto?, de estar sin trabajo. Y Franco Parisi, claro, ofrecía, voy a sacar los impuestos de todo, y hace sentido, aunque al final de la boleta el impuesto sea súper pequeño, pero sentir este abuso del Estado cuando para el Estado eres muy rico, pero finalmente para el segmento bancario eres muy pobre. Ahora, para Entonces algunos... hay como un término medio en donde no tienen muchas como ayudas Sí. de parte del Estado. Ahora, Entonces, para algunos, muchas de las propuestas de Franco Parisi tenían un tinte de un cierto populismo. ¿Parecían populistas las medidas de Franco Parisi? Más allá de que lo sean o no. es que más que populista, Algunos decían, vamos a decir así, de fácil digestión. sí, lo que pasa es que algunas eran poco, yo hablaría más que populista de realismo. ¿Mm? Nosotros hemos sido súper cuidadosos en lo que, más que prometemos, en cómo nos comprometemos con la gente. Y le hemos dicho, hay materias en las cuales vamos a necesitar del Congreso. Por ejemplo, tú para reducir impuestos, no es que tú llegues y No. digas como ejecutivo voy a reducir los impuestos en tales y tales cosas, en libros, en remedios, en esto. Tienes que mandar un mensaje al Congreso para que se haga una reforma en tributos, ¿cierto? Y nosotros en eso hemos sido claros. Vamos a necesitar, por ejemplo, en esta reducción que nosotros hablamos, algunas son vía administrativa y hay otras que van a tener que ser vía legislativa y hemos sido súper claros en identificar cuáles materias vamos a poder hacer cambios en estos 90 días que hablamos, ¿cierto?, de este desafío 90, pero hay otras que son un poquito más largas porque tienen que pasar por el Ya, Congreso. pero por ejemplo, el candidato Casta ha hablado de sumarios express a propósito de los funcionarios públicos que eventualmente abusan de su puesto. Es que eso se puede hacer de manera administrativa, no necesitas pasar por el Congreso. En estricto rigor, el estatuto administrativo fija los plazos de los sumarios, no se pueden hacer sumarios express. El estatuto No, es administrativo es que bien claro al sí, respecto. lo que pasa es que nosotros lo que hacemos, o sea, lo que decimos no es que vamos a reducir el plazo del sumario, es trabajar en conjunto con Contraloría para que esos sumarios sean lo más breve posible. Lo que pasa es que hoy día, o sea, hasta hace un tiempo, antes que llegara la Contralora actual, Dorothy Pérez, los sumarios efectivamente se demoraban 2, 3, 4 años 4 incluso. años, sí. Entonces, eso no lo podemos seguir esperando porque tú a una persona que tienes con sumario le tienes que seguir pagando el sueldo y Mm. tienes que contratar a otro para reemplazar las funciones. Y eso la verdad es que ya no resiste más en el aparato público. Por eso nosotros hablamos de sumarios express en el sentido de decirle a la Contraloría, ¿sabes qué? Necesitamos que esto sea en menor tiempo. Claro, pero Necesitamos pasa, tener unidades de control. pero pasa por etapas que no se pueden saltar. Y el sumario dura lo que No, dura porque es el lo estatuto mismo, administrativo es lo mismo establece esa que, etapa. efectivamente, es lo mismo que el proceso procesal penal. Claro. Tú tienes hasta 2 años para, ya sea acusar, ¿cierto? Formalizar, perdón, cerrar la investigación o dar orden de no perseverar. Pero tú lo puedes hacer en plazo anterior también. No es necesario esperar el plazo de los 2 años.
Ujú. Y eso es lo que nosotros esperamos, es que esos plazos sean más acotados. Es como cuando un médico tiene, no sé, 48 horas para Sí, dar el resultado de un examen, y cuando es algo urgente no puedes esperar se entiende. 48 horas. Ruth, antes que se nos vaya el tiempo, ¿vamos a ver a Evelyn Matei haciendo campaña por José Antonio Cast? No lo sabemos, eso es algo que ella tendrá que decidir, pero nosotros más allá de si la vamos a ver en campaña en terreno o no, eso es algo que obviamente ella tiene que decidir y ver sus tiempos. Lo que buscamos es que podamos trabajar en unidad, que aquellas personas que votaron por Evelyn Matei se sumen a esta campaña y así lo han visto ustedes, hemos visto cómo personas de el mundo demócrata, algunos independientes, algunos Chile Vamos también se han ido sumando a los equipos programáticos que tenemos, y eso ha sido muy positivo para el trabajo que se viene ahora, así que estamos esperanzados, digamos, en que va a ser un bonito resultado el 14 de diciembre. Ruth Hurtado conversando esta mañana con nosotros, la secretaria general del Partido Republicano. Muchas gracias, Ruth. Gracias a ti. 8:38 minutos.